Totalmente, sí, es que los documentales te abren puertas a lugares que no conocías, cada vez que te metes en un tema vas ahondando en ese tema y conociendo nuevas realidades, ¿no? Creo que es lo interesante de hacer documentales. Hablamos un poco de cine y un poco de salud. Sí, y eso es lo que te quiero preguntar, porque, a ver, ¿cómo es para alguien que no está en el campo sanitario? Porque vos venís del campo del cine, yo sé que te podemos preguntar sobre cosas respecto al cine, la producción audiovisual, y podríamos hacer un programa de horas. Pero ¿cómo ha sido para vos tener que meterte en un tema que parece tan alejado? Fue muy difícil, pero en realidad empecé de una manera más casual. Yo conocí al doctor Héctor Freilich en los años 90 porque hacía conciertos a beneficio para conseguir fondos para hacer el servicio de parasitología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, que fundó después con el doctor Alché y con el cual han hecho investigaciones importantísimas de Chagas pediátrico. Sí. Y atienden hoy en día a muchos pacientes niños y a familias que tienen Chagas. Cuando años después Héctor me comenta de que no había visibilización del Chagas, que estaba muy preocupado por eso en el año 2015, imagínate, pasaron muchos años, hacía 10 años que no se hacía un largometraje documental sobre Chagas. Y la información que había era muy pobre. Había cosas muy interesantes que había hecho Mariana San Martino sobre poner unos cortos que salían en Paca Paca sobre Chagas para niños, pero eran cosas muy puntuales y no una película que hablara sobre la totalidad de la patología y de los problemas que atraviesa, digamos, esta endemia. Y ahí me encontré con un problema enorme. Cada vez que investigaba era más complejo hablar de Chagas. Tal cual. Y para Jujuy, a ver, hablar de Chagas significa hablar de mucha historia, ¿no? Uh-huh. No solamente desde el punto de vista de lo que ha sido la enfermedad en sí, su impacto sanitario, porque sino que hasta incluso a través de esta enfermedad se sentaron las bases para nuestra Universidad Nacional, por ejemplo, con la MEPRA y los primeros estudios que se hacían aquí en Jujuy. O sea, pensar que se hacía ciencia cuando en otras zonas del norte argentino ni se pensaba en ello, también nos marca una diferencia, pero siempre volviendo al mismo punto, ¿no? Del Chagas conocemos hace años y años y años, pero sin embargo sigue siendo un problema muy arraigado en la comunidad. Totalmente. Bueno, la historia de Jujuy con respecto a Chagas es muy fuerte. Salvador Massa hace sus investigaciones acá y cuando funda la MEPRA realmente hace estudios de avanzada, ¿no? Para la época. Sí. Era un centro de investigación mundial, venía gente de todo el mundo a ver lo que se hacía acá. Y eso es muy fuerte. También es parte de la realidad argentina, cuando muere Massa, eso se pierde. Se va todo. Y eso es terrible. Yo cuando me encontré con Chagas encuentro mucho esfuerzo individual. Mucho esfuerzo, me encontré con esfuerzos increíbles de investigadores, de científicos, de médicos que individualmente hacen una tarea enorme, pero a veces las instituciones, los sistemas políticos y por supuesto la sociedad no los acompaña. ¿Eso por qué? Porque no hay conciencia. Yo creo que hay como este camino que lo estoy haciendo por un lado te lo puedo hacer para el otro. Falta conciencia social. Y ante la falta de conciencia social, todo lo otro no funciona tanto. Claro, tal cual, ¿no? Y sobre todo porque me imagino que cuando se planteaban estos temas en la Argentina del siglo XX, no era redituable, era en Jujuy, allá tan lejos, ¿para qué nos vamos a preocupar? ¿Viste? Y son cosas que incluso ahora hoy volvemos a escuchar, lamentablemente, donde se deja de invertir en ciencia y demás. ¿Te imaginas cómo hubiese sido hacer esta película si en realidad al trabajo de Salvador Massa y todo lo que se hacía en el norte de Argentina se lo hubiese seguido sosteniendo en las décadas posteriores? Totalmente. Por eso te digo, yo creo que hay un problema de conciencia muy grande, porque hay una idea de que esto es algo lejano, que no te toca, que no tiene que ver con vos y tiene que ver con todos, porque hoy se habla de que el Chagas está en el mundo, ni siquiera es solo Jujuy. Cuando fui a Washington, a esa reunión que vos mencionaste, había investigadores de Japón, de Europa, de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el Chagas endémico, la zona endémica es desde la mitad de la Argentina hasta el sur de Estados Unidos, pero el Chagas viaja con los portadores a todo el mundo. Entonces tenemos Chagas en la Argentina hasta en Ushuaia, que piensan que no hay. Y porque hay que prestarle atención, porque el Chagas... Primero, es una patología que podés vivir todo, o sea, en realidad, vamos a ser más claros, vos podés ser portador sano del parásito toda tu vida, la mayoría
no tiene ningún problema, pero hay un 30% de los portadores que tarde o temprano desarrollan patología y tenés que tener un sistema de salud atento a eso para detectar esos signos a tiempo y poder tratar esos pacientes en las etapas más tempranas de la enfermedad para que la patología no se agudice y no corra en riesgo su vida. Sí, tal cual. Y veo que te has involucrado tanto al punto de que conoces perfectamente sobre este tema. Pero, ¿cómo se hace ahora, digamos, una vez que vos tenés esta idea? Vos nos contabas cómo se originó todo esto, cómo fue tu primer acercamiento al Chagas, pero bueno, una vez que llegás y que empezás a recorrer y que vas con la cámara y que vas con el equipo que trabaja, porque esto por supuesto no lo haces solo, hay todo un equipo trabajando, pero ¿cómo se hace para armar esa historia? Porque una cosa es que yo te pregunte acá y que sea una charla, a tener que pensar una idea porque vos sabés que después la van a ver cientos o miles de personas. Bueno, en realidad lo que me pasó fue, primero choqué con el estilo de documental que nosotros hacemos. En Grupo Boedo nosotros en general trabajamos con personas que elegís 2 o 3 protagonistas que te resultan muy interesantes, muy fuertes, que te genera algún tipo de enganche emocional y su historia a la vez te cuenta una problemática. Cuando vi el Chagas era tan multifacético y tan complejo esas facetas que me di cuenta de que, primero, como por ser un documental que habría una época, espero que haya otros documentales en el futuro que desarrollen ciertas facetas de la enfermedad, tenía que contar todo. Y para contar todo lo dividí en capítulos temáticos que trabajaban temas específicos. ¿Qué haces cuando investigás? Decís, de este tema tengo que contar tal cosa, de este tema tal otra. Y buscás casos, porque no podés hablar de todo. O sea, estamos hablando de que es una patología, que es una endemia que tiene 1,5 millones de portadores en Argentina. O sea, 1.5 millones de personas portan el parásito. No podés contar la historia de 1.5 millones. Lo que sí vas a buscar es una persona que represente claramente la transmisión por vía de madre a hijo, la transmisión vertical, una persona o varias que te cuenten el drama de lo que es la transmisión a través del vector, gente que te hable de lo que es la investigación, gente que te hable de la faceta médica y gente que te hable de la faceta social, por ejemplo, así como de las grandes instituciones que hablan de esto. ¿Y cómo fue tu llegada a los locales, aquí a Jujuy, con esta idea? ¿Cómo fue ese primer contacto de decirle, no sé con quién habrás hablado primero, decirle, mira, tengo esta idea? Fui identificando factores. Por ejemplo, sabía que Jujuy tiene otro motivo de orgullo, que es la primera provincia argentina que logra interrumpir la transmisión a través del insecto. Sí. Esto se certificó creo que en el año 2001, después se recertificó en el 2012, espero que lo vuelvan a recertificar porque ya pasaron más de 10 años y es hora de recertificarlo y que estén haciendo las cosas bien. Esto es importante porque esa es la conciencia social.